Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la primera sesión del curso virtual Últimas sentencias de casación de la Corte Suprema en materia tributaria. Este es un curso de 2 sesiones, el día de hoy nuestra primera sesión y el día de mañana la segunda sesión. Curso a cargo de la doctora Silvia León Pinedo, ex vocal y vocal presidenta de diversas salas del Tribunal Fiscal por más de 16 años, socio fundadora de la firma SLP Consultoría Tributaria, ex asesora de la Subdirección de Dictámenes de la Dirección de Asesoría Jurídica y Legislación Tributaria, hoy SUNAT. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Silvia, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchísimas gracias, Edu. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad para hablar de este tema que está un poco conmocionando, el tema tributario, el campo tributario vinculado a las casaciones, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es hablar de esta casación emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Y vamos, en primer lugar, a ubicarla, a contextualizarla, porque eso es importante, ¿no? Y a partir de allí, ver qué es lo que se nos viene en el futuro, ¿correcto? Escuchamos muchas veces simplemente repetir el precedente como tal, pero considero importante entenderlo. Y para ello hay que profundizarlo. Esta casación tiene más de 50 páginas, muchas de ellas son conceptos teóricos, ¿no? Y entonces hay que ubicarnos, hay que entenderlas, hay que saber qué es una casación en materia tributaria, por qué es importante o por qué no lo es, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos del órgano resolutor, Tribunal Fiscal, en segunda y última instancia en el procedimiento contencioso tributario administrativo? Por temas de tiempo, obviamente no podemos tocar todas las casaciones, las he ido agrupando por temas. El día de hoy vamos a comenzar con la casación pues, que considera que debe ser precedente vinculante para los órganos resolutores en etapa administrativa como el Tribunal Fiscal y también para la SUNAT. Y comenzamos con temas de código tributario, temas tan importantes como prescripción. Se han tocado, han salido muchas casaciones en temas de prescripción. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que nos están diciendo? Y el día de mañana tocaremos algunas otras casaciones vinculadas a la prueba y también vinculadas a impuesto a la renta, principio de causalidad, al IGB, la anotación de comprobante de pago, si es que no se hace en el plazo que todos nosotros conocemos como de 12 meses, ¿no? Eso es un poco cómo vamos a dividir esta charla, este trabajo, ¿no? En un primer momento, como les digo, considero importante ubicarnos porque en el campo tributario hay distintos órganos resolutores. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de dónde viene esta casación, ¿no es cierto? Para saber su importancia y para saber qué es lo que nosotros como contribuyentes podemos esperar, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con nuestros procedimientos que tenemos tanto en vía administrativa como en etapa judicial. Y después empezaremos pues por esta casación tan importante, la 166-18-2023, que, como les digo, ha señalado, entre otras cosas, que sus pronunciamientos, sus sentencias son de obligatorio cumplimiento para el Tribunal Fiscal y para la SUNAT. De allí veremos, como les señalaba, algunas casaciones que tienen que ver con tema de prescripción. El paso del tiempo trae algunas consecuencias, es muy importante tanto para el contribuyente como para la administración,
vamos a hacer una breve explicación de cómo se entiende esto para poder también ubicar estas casaciones, ¿correcto? Entonces, dos cosas importantes. Encantada de recibir sus preguntas, pero les agradecería, ¿no es cierto?, dado que el tema es bastante específico, tratar de hacer sus preguntas mientras yo estoy, digamos, dando la charla referente al punto que estoy tratando, ¿no es cierto?, para no desviarnos y no confundir a los demás participantes. Después del break podemos hacer algunas otras preguntas, pero en este momento en que estoy explicando cada una de las casaciones, les agradecería poder centrarnos en el tema que estamos tratando. No son temas tan simples, son conceptos, ¿no es cierto? Y entonces tienen sus particularidades y por eso es importante estar atentos y con mucho gusto yo podré disipar sus dudas, sus inquietudes respecto de lo que estamos conversando, ¿correcto? Eh, Eso, como les vuelvo a repetir, es sumamente importante para seguir el orden y para no perdernos en esta exposición. Un minuto, por favor. El material de exposición acabo nuevamente de adjuntarlo por el chat de la sala virtual. Ubíquense por favor en el chat de la sala virtual para que puedan descargar el material de exposición. Ok, mil disculpas. Entonces, les decía que esto es sumamente importante para seguir el orden de la exposición y poder entender, ¿no es cierto?, estos contextos. Entonces, en primer lugar, ubicarnos, ya todos lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo. Esta es la jerarquía normativa en nuestro país. Nos vamos a centrar obviamente en materia tributaria. Todo lo que tiene que ver en esta charla es materia tributaria. Tenemos como la norma de mayor jerarquía la Constitución, la ley de leyes, la ley madre, la ley fundamental, como quieran denominarla, pero es la norma de mayor jerarquía en nuestro país. Y todos, absolutamente todos, estamos en la obligación de respetar. Después sigue la ley, pero fíjense ustedes, no solo es la ley dada por el Congreso de la República, quien por excelencia da leyes, ¿no es cierto? Todos nosotros, todos los ciudadanos, hemos escogido a los congresistas para que sean ellos los que den las normas, las leyes, ¿no es cierto? Pero el artículo 74 de la Constitución no solamente otorga este poder al Congreso, si bien es cierto, ellos tienen un poder por excelencia legislativa de dar normas, de dar leyes, hay otros entes que también tienen este poder, ¿no es cierto? Y por eso se reconoce que tiene el mismo rango de ley. Estamos hablando de normas que no son estrictamente dadas por los legisladores, pero que son normas que tienen rango y fuerza de ley. ¿Cuál, por ejemplo? El decreto legislativo, ¿no es cierto? Ya conocemos que vía decreto legislativo se modifican algunas normas tributarias. Para esto, previamente, el Poder Ejecutivo le tiene que tocar la puerta al Legislativo y decirle: señores congresistas, quiero que me deleguen facultades para poder regular este tema y este otro tema, ¿no es cierto? En la medida que el Congreso le otorgue facultades al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo efectivamente podrá regular en esas materias. Y entonces la norma, el instrumento que va a utilizar el Poder Ejecutivo es el decreto legislativo. Decreto legislativo expedido por el Poder Ejecutivo, pero que tiene rango de ley. Lo mismo sucede con el decreto de urgencia en algunos temas específicos vinculados básicamente a comercio exterior, porque la experiencia con la Constitución anterior pues vio la necesidad que el Ejecutivo en determinados temas pudiera sacar una norma con mayor rapidez, ¿no? Por más que el Congreso se apure, siempre tiene sus procesos y demora un poco, y entonces en estos casos se expiden los decretos de urgencia. Casos muy puntuales, no es que pueda regular normalmente a través de decretos de urgencias. Y por último, para las municipalidades, ¿no es cierto?, también les ha dado un poder tributario, pero respecto de solamente contribuciones y tasas, y el instrumento que utilizan son las ordenanzas, ¿no?
Entonces, estas normas también tienen rango de ley y después viene el decreto supremo, que es una norma reglamentaria por excelencia. Entonces, esa es la jerarquía de arriba hacia abajo: Constitución, ley, decreto supremo, ¿no es cierto? Y de abajo hacia arriba, ¿cómo lo leemos? El decreto supremo, el reglamento, no puede exceder la ley. La ley no puede exceder la Constitución. Y eso es fundamental para todos los aplicadores del derecho, ¿no es cierto? Entonces, cuando se encuentra un conflicto entre ley y reglamento, entre ley y decreto supremo, podemos ir, sí, al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal tiene la facultad de hacer este control de legalidad, y si efectivamente coincide con nosotros en que este decreto supremo excede la ley, ha ido más allá de la ley, pues lo dejará de aplicar a ese caso concreto, ¿no es cierto? Entonces, control de legalidad. Pero también hay otro control mucho más importante, que es el control de la constitucionalidad de la norma, ¿no? Entonces, eso se da cuando hay conflicto entre ley y constitución. Debe prevalecer siempre la Constitución. Y entonces aquí tenemos dos maneras de controlar que esto suceda así, que siempre la Constitución prevalezca, que es el control concentrado, que lo va a hacer el Tribunal Constitucional, y el control difuso, que lo hacen todos los jueces de nuestro país, en materia civil, penal, comercial, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, control difuso. Es así como funciona nuestro sistema jurídico, ¿no es cierto?, en muy breves palabras, pero para que vayamos recordando, porque es importante para entender estas casaciones. Entonces, en materia tributaria tenemos procesos y procedimientos, ¿no? Procedimientos que se dan en la vía administrativa y que estamos más acostumbrados, ¿no? Porque cuando hablamos de tributos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la SUNAT. No es la única administración tributaria, hay varias administraciones tributarias más, pero digamos es la principal, ¿no? La que más conocemos, la SUNAT. Por eso he traído el procedimiento de la SUNAT, que es con lo que tenemos más relación, ¿no es cierto? Aquí sabemos que el contribuyente, todos nosotros, presentamos nuestra declaración jurada, ¿no es cierto? La mayoría de tributos en nuestro país es autoliquidable, autodeterminable. Es el propio contribuyente que señala: mi obligación tributaria es 100, ¿no es cierto?, respecto de impuesto a la renta empresarial. Presento mi declaración jurada, autoliquido, autodetermino. Si es que la administración no está de acuerdo con ello, pues va a tener que iniciar un procedimiento de fiscalización. Para realizar este procedimiento de fiscalización tiene un plazo que está recogido en el Código Tributario, y este plazo está en función al tipo de tributo, ¿no? El plazo más utilizado es el de 4 años, pero que no coincide con años cronológicos porque hay una manera especial de iniciar el cómputo que llamamos cómputo de prescripción. Lo veremos más adelante cuando tratemos este tema de prescripción tan importante. Entonces, la administración tributaria tiene un plazo para revisar mi declaración jurada. Supongamos que cumple este plazo, entonces me inicia fiscalización, como ya sabemos, nos pide una serie de información. Finalmente, la fiscalización concluye con la resolución de determinación, ¿no es cierto? Entonces, la administración tributaria notifica este acto administrativo, resolución de determinación, que es el que da por finalizada la fiscalización, con la notificación de la resolución de determinación, no con la emisión, sino con la notificación debida de este acto administrativo, resolución de determinación. El contribuyente tiene dos caminos, ¿no? O paga y está de acuerdo con la administración tributaria y allí concluye todo, o decide impugnar. Si decide impugnar, entonces inicia este procedimiento contencioso tributario administrativo. Estamos en vía administrativa, ¿no? Por eso le llamamos procedimiento. Procedimiento contencioso porque hay controversia
La administración piensa una cosa, el contribuyente piensa otra cosa. No hay una controversia. Procedimiento contencioso tributario administrativo. El contribuyente reclama, tiene un plazo, tiene la posibilidad de presentar pruebas. Mañana vamos a ver cómo es que funciona este tema de pruebas, ¿no es cierto? Muy importante también. Y la administración tiene un plazo para pronunciarse, 9 meses, ¿no? En 9 meses la administración debe resolver ese reclamo, plazo máximo de 9 meses. Y si el contribuyente está de acuerdo, pues allí queda el tema. Pero si no está de acuerdo, puede ir a la segunda y última instancia en este procedimiento contencioso tributario administrativo vía apelación. Y entonces aquí es el Tribunal Fiscal, un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que va a resolver, ¿no es cierto? Va a resolver expidiendo también un acto administrativo que se conoce como resolución del Tribunal Fiscal, RTF, ¿no es cierto? Entonces, en segunda y última instancia, es el Tribunal Fiscal quien se pronuncia. En esta instancia, ese pronunciamiento del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, termina la vía administrativa. Esta RTF debe ser cumplida por la Administración Tributaria. Si es la SUNAT, debe ser cumplida por la SUNAT, ¿correcto? Y allí se agota, termina la vía administrativa en la medida, obviamente, estamos hablando que este pronunciamiento haya sido sobre el fondo del asunto, ¿no? No un problema procesal, sino sobre el fondo del asunto. Entonces, si el contribuyente no ha recibido un fallo favorable en esta RTF, en esta segunda y última instancia, Tribunal Fiscal, el contribuyente tiene la posibilidad de ir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es un derecho de todos nosotros los peruanos, un derecho reconocido en la Constitución. Tenemos derecho a que un juez se pronuncie sobre nuestro caso, ¿no? Porque aquí los vocales del Tribunal Fiscal son funcionarios administrativos, no son jueces. No son jueces, no tienen función jurisdiccional, no pueden aplicar control difuso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Son funcionarios administrativos, vocales del Tribunal Fiscal. Entonces, por eso es que todos nosotros, los contribuyentes, tenemos derecho de ir al Poder Judicial, que sea un juez que vea mi caso. Y en materia tributaria, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley 27.584, iniciamos lo que se conoce como el proceso contencioso administrativo, ¿no? De repente los nombres nos confunden porque no hay mucha diferencia, pero este es proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial hay dos instancias. La primera instancia es el juzgado, donde vamos a presentar nuestra demanda, pero también, si no nos dan la razón, podemos apelar ante la segunda instancia, la Corte Superior. Y en determinados casos, ojo, en determinados casos no es una instancia más, lo vamos a ver más adelante y por eso es importante entender las casaciones. En determinados casos, estos procesos van a ser resueltos por la Corte Suprema. Y el pronunciamiento que emita la Corte Suprema se conoce como casación, ¿correcto? Entonces, la primera instancia son los juzgados, segunda instancia, Corte Superior, y si cumplimos los requisitos, podemos llegar a la Corte Suprema en vía de casación. La suerte es que en materia tributaria, a partir del año 2012, ya tenemos juzgados y cortes superiores especializadas en materia tributaria, ¿no es cierto? A partir del 2012 se abrieron estas salas que solamente ven materia tributaria. Y eso es importantísimo porque la especialidad es muy importante. Tenemos una pregunta de José. Dice, cuando reclama ante SUNAT y apela ante el Tribunal Fiscal, el contribuyente no hace pago de tasas o trámites, pero de ahí en adelante, juzgado, sí debe pagar algún concepto. Excelente pregunta, José. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en este procedimiento contencioso tributario administrativo, si el contribuyente reclama en el plazo de ley, que son 20 días, no paga. Si el contribuyente apela en el plazo de ley, que son 15 días, no paga, ¿no es cierto? Pero sí,
reclama extemporáneamente si tiene que pagar la totalidad de la deuda, no solamente el tributo, sino también los intereses moratorios y si hay multas, las multas. Lo mismo en apelación, ¿no es cierto? Si apela extemporáneamente va a tener que pagar o afianzar, ¿no? Se modificó el código para también permitir la fianza este, en la totalidad de la deuda. Y mucho cuidado en la apelación solamente son 6 meses, ¿no? Así pague a los 7 meses, yo ya no voy a poder, digamos, hacer que se pronuncie el Tribunal Fiscal sobre esta apelación. Solamente es 6 meses, a los 6 meses caduca. Eso hay que tenerlo presente. Pero cuando vamos al Poder Judicial, fíjense ustedes que hace algunos años atrás se tenía que pagar la totalidad de la deuda para ir al Poder Judicial, ¿no? Entonces, surgieron todas las discusiones, cómo es posible, ¿no es cierto? Si es mi derecho como contribuyente, como ciudadano peruano, a que un juez me escuche, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van a pedir que yo tenga que pagar para que sea escuchado? Eso está yendo contra mi derecho. Entonces, finalmente, con esta norma, con la ley 27.584, se modificó eso y efectivamente yo puedo ir al Poder Judicial y el Poder Judicial no me va a exigir el pago de la deuda para admitir mi demanda, ¿correcto? Pero hay un problema. El problema es que el Código Tributario indica que esta resolución del Tribunal Fiscal, que por ejemplo ya confirmó mi deuda, ¿no? Mi deuda de 500.000, ya la confirmó, esa deuda es exigible, esa deuda puede ser cobrada por la administración, en este caso por la SUNAT, más allá de que yo decida ir o no al Poder Judicial, ¿no? Entonces, ese es el problema. La deuda es exigible y por lo tanto la administración tributaria podría iniciar el procedimiento de cobranza coactiva, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás, la SUNAT no cobraba, ¿no? Esperaba el resultado del Poder Judicial. Al día de hoy eso no sucede. Al día de hoy la SUNAT podría iniciar la cobranza coactiva de esta deuda que ya fue confirmada por el Tribunal Fiscal en la segunda y última instancia en el procedimiento contencioso tributario y entonces allí el contribuyente tendrá que ver qué cosa es lo que decide hacer, ¿no es cierto? Pero el Poder Judicial no es el que va a exigir el pago de la deuda, ¿correcto? No es el Poder Judicial. Yo puedo interponer mi demanda y no debo pagar la deuda que ha sido confirmada en la vía administrativa, ¿correcto? José nos aclara, dice que si debe pagar trámites o tasas por el proceso. Sí, en el proceso contencioso sí hay estas tasas, ¿no es cierto? La vía administrativa no, simplemente son, si tú reclamas y apelas dentro del plazo, no vas a tener nada que pagar, ¿no es cierto?, en todos los años que dure tu procedimiento contencioso tributario administrativo. En la vía judicial sí hay los aranceles, ¿no es cierto?, y está en función al monto de la deuda. Digamos, primera y segunda instancia no son montos muy altos, y es que las deudas tampoco lo son, ¿no? Entonces, cada año el Poder Judicial fija unos aranceles, ¿no? Eso sí es cierto. Ok, entonces estamos en el Poder Judicial, primera instancia juzgado, segunda instancia Corte Superior, que les decía que ya tenemos la suerte que hay órganos especializados en materia tributaria. La sexta y la séptima sala de la Corte Superior son los que ven materia tributaria, ¿no? Entonces, sexta y séptima sala, siempre vamos a encontrar sentencias de estas dos salas en materia tributaria. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, lo mismo puede pasar con la administración tributaria, pero nos estamos fijando en el contribuyente. ¿Qué pasa si al contribuyente no le dan la razón? La segunda sala, la Corte Superior, no le dan la razón. Entonces, el contribuyente podría acceder a la Corte Suprema vía casación. No es una tercera instancia. La Corte Suprema no va a revisar el fondo del asunto estrictamente hablando, sino lo que va a hacer la Corte Suprema es revisar las formalidades, ¿no? O sea, si es que no ha habido un error formal, como por ejemplo falta de motivación de la Corte Superior, ¿no es cierto? O también
mala aplicación de la norma, pero no en sí va a analizar nuevamente todos los reparos, todo el tema, sino las formalidades, ¿no es cierto? Las